Jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Chicos, agradecerles que me hayan permitido que, bueno, por la puntualidad, sobre todo en horario 6:15, hemos quedado a las 7, empezar siempre para que les dé tiempo de llegar a los que trabajan. Lastimosamente hoy día no puedo hacer esa concesión porque tengo también un compromiso tengo un conversatorio en la Sociedad de Ingenieros, así que les voy a explicar lo que son las redes abiertas, les voy a explicar el ejercicio que hay resuelto en el material, cosa de que ustedes lo tengan. Tengo una grabación de la clase que se las voy a compartir también en la parte de la explicación del ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Una duda, por favor? Ya saben que me pueden preguntar, con todo gusto respondo todas sus inquietudes. Para que no se me corte, porque a veces se me enloquece el internet, voy a apagar mi cámara, ¿ya? Bueno, nosotros en la teoría, que me imagino que ya han ido leyendo, porque se las he pasado con tiempo, y les he dado tiempo también para que lean, sabemos que hay 3 tipos de redes de distribución de agua. Está la red cerrada, cuando se forman mediante anillos, porque la distribución poblacional así lo permite. Está la red de distribución abierta, que principalmente se aplica cuando tenemos las poblaciones dispersas en esas poblaciones que nacen a lo largo de los caminos, poblaciones rurales. Aquí tenemos un ejemplito, ¿ya? Y también tenemos la red de distribución mixta, que es la que más tenemos ahorita aquí en Santa Cruz. Santa Cruz, ustedes saben que ha crecido tan vertiginosamente que en muchos casos no ha sido un crecimiento contemplado dentro de un plan municipal, digamos, ¿no? O sea, se han ido dando fajas de poblaciones a lo largo de diferentes vías, a lo largo de diferentes pavimentos que se iban haciendo. Entonces ha obligado a nuestras cooperativas de agua a tender redes de distribución de forma mixta, donde los anillos se dan principalmente en las poblaciones más concentradas y las abiertas se dan en las poblaciones dispersas. Fíjense, aquí ustedes tienen un tanque superficial, está sobre el suelo, porque la topografía lo permite. Aquí hay una elevación, una cota superior, acá hay una cámara rompepresión, y llegamos a la red de distribución, con sus respectivas conexiones domiciliarias, y una válvula de control. Aquí tenemos una válvula de purga, y finalmente se devuelve al río, ¿sí? El excedente. Ahora, esto tiene un propósito, ya estos gráficos, porque yo sé que ustedes ya han tenido que leer los tipos de válvula que se tienen. Les subí incluso algunos videitos para que los miren. Entonces, cuando yo les hable de una válvula de purga, ustedes ya saben de qué se trata, y cuando le hable de válvula de control también ya saben de qué se trata. A ver, un ratingo. Ya. Bueno, cuando nosotros vamos a determinar el caudal en una red abierta, nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente la cantidad de conexiones domiciliarias que vamos a tener. Para eso se levanta un censo y ven las tendencias de crecimiento que tiene la zona, ¿ya? Cuando se trata de redes donde van a haber más de 30 conexiones, tenemos 2 principales métodos para aplicar. El primero, el método de la longitud unitaria, ¿ya? Nosotros siempre vamos a identificar las diferentes zonas de acuerdo a la actividad que realicen. Ya hemos visto que no es lo mismo una zona de clase media alta, una zona industrial, una zona de equipamiento, para la cantidad de dotación de agua que nosotros vamos a darles, ¿sí? Seguidamente, cuando ya nosotros tenemos identificadas por zonas nuestro conglomerado habitacional, vamos a realizar un trazo preliminar de la red. Cuando yo hablo de un trazo preliminar, es que nosotros a priori vamos a decir, bueno,
A partir de aquí tenemos el conducto primario, esta va a ser la distribución, la tubería de distribución, la conducción, y de aquí vamos a sacar las distintas ramificaciones de acuerdo a los lugares donde hay emplazamientos de vivienda. ¿Ya? Es muy importante que nosotros tengamos siempre medidas las longitudes de cada tramo. Justamente, fíjense que el método se llama método de la longitud unitaria, así que nosotros tenemos que saber la medida de cada tramo, ¿ya? Seguidamente, vamos a calcular el caudal unitario por metro lineal de tubo. Como ya nosotros habíamos hablado y les había mostrado en algunas tablas, para hacer los cálculos de una red de distribución, nosotros trabajar con el caudal máximo horario, ¿ya? Ese caudal máximo horario lo vamos a dividir entre la sumatoria de todas las longitudes virtuales de la red, dice. Cuando les hablan de longitudes virtuales, yo sé que en medio de esta pandemia y del tipo de clases que estamos dando, a ustedes se les pueden chipar un poco los cables y no entender a lo que yo me refiero, ¿ya? La longitud virtual es un concepto, ¿ya? Que se utiliza para determinar el caudal que va a circular por cada tramo de tubo, ¿ya? Es decir, lo mejor para explicárselo es este gráfico. Miren de acá. Aquí tenemos el punto de toma. Y de acá hasta aquí tenemos una longitud que le han llamado longitud real. De 160 me imagino que son metros, ¿ya? Tienen una longitud real. ¿Por qué se llama longitud real? Porque es lo que mide verdaderamente de acá hasta acá. Del punto A al punto B, del nodo A al nodo B, tenemos una longitud real también de 120 metros. De A a C tenemos una longitud real de 120. Y de A a D también tengo una longitud real de 120. Ok, entonces ya nos podemos dar cuenta que la longitud real es la medida que tiene cada tramo, ¿ya? Ahora, ¿pero qué quiere decir longitud virtual? En el caso del punto A al punto B, como solamente, fíjense, a un lado del tramo hay vivienda, entonces se dice en este caso que la longitud virtual va a ser igual a la longitud real. Es decir, fíjense acá, ¿ya? Pero ahí está, el tramo AB abastece por un solo lado. ¿Qué pasa con el tramo AC? El tramo AC abastece a ambos lados. Quiere decir que de A a C tengo a este lado una longitud de 120 metros de abastecimiento y a este otro lado también tengo una longitud real de abastecimiento de 120 metros. Por lo tanto, este tramo AC va a necesitar conducir más caudal, va a necesitar tener más agua. En este caso, ya, va a conducir el doble de A a B, ¿ya? Porque tiene a ambos lados. Por lo tanto, su longitud virtual de A a C va a ser igual a 2 veces la longitud real. Es decir, que de A a C, ¿ya? Yo tengo, de A a C, tengo una longitud virtual de 240 metros. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, espero que hayan entendido bien lo que es la longitud virtual. Entonces, si ustedes para este método de longitud unitaria le dicen que el caudal unitario se divide el caudal máximo horario entre la sumatoria de longitudes virtuales de la red, en este caso, la sumatoria de longitudes virtuales de la red va a 120 más 240 más 120 de los tres tramos. Me va a dar 480 metros, que es la sumatoria de las longitudes virtuales. ¿Ya? Fíjense que de acá, ¿ya? En esta línea de alimentación, yo no la estoy tomando en cuenta como la longitud virtual. ¿Por qué? Porque esta línea de alimentación, de conducción, no alimenta a ningún domicilio. Es simplemente conducción de agua. En ese caso, se dice que la longitud virtual en este tramo va a ser 0. ¿Ya? Ahora, cuando ya yo tengo la sumatoria
como la hice anteriormente, el caudal unitario lo vamos a sacar de dividir el caudal máximo horario entre las sumatorias de estas longitudes virtuales que acabo de calcular. ¿Ya? Seguidamente vamos a enumerar los nodos existentes en la red. Vamos a calcular el caudal propio de cada red multiplicando ya el caudal unitario por metro lineal de tubería por la longitud virtual de cada tramo. Y ahí sí yo voy a encontrar el caudal de cada tramo. Ahora, dice, partiendo del tramo más distante hacia el más cercano al depósito de regulación, se debe hacer la sumatoria de los caudales acumulados. Y esto debe ser tomando en cuenta también los tramos secundarios. ¿Ya? Vamos a determinar, gracias a esos caudales, el diámetro que debe tener cada tramo. Muchas veces existen tablas en las que ya están normados los diámetros de acuerdo al caudal que va a conducir cada tramo, ¿ya? Una vez ya nosotros tenemos determinado aproximadamente el diámetro, ya vamos a proceder al diseño de la red, ¿ya? Ese es uno de los métodos. En realidad, este es el que vamos a usar principalmente, ¿ya? Ahora, existe este otro método que se llama el método de la repartición media. Este es un método más sencillo, un poco más artesanal, ¿ya? Y dice que el caudal por nudo se determina utilizando los caudales de los tramos adyacentes, ¿ya? Ahora, el caudal de los tramos adyacentes debe determinarse con el caudal por tramo y se lo reparte en partes iguales. Ahorita les voy a mostrar un gráfico para que me entiendan mejor, ¿ya? Ahora, para redes, dice, con menos de 30 conexiones debe determinarse el caudal por ramal. Normalmente se utiliza un método probabilístico, ¿ya? O de simultaneidad. Esto se basa en un coeficiente de simultaneidad y el número de grifos. El caudal por ramal va a estar determinado entonces por esta fórmula, que es el coeficiente de simultaneidad multiplicado por la sumatoria de los caudales de todos los grifos. Ahora, en este método de simultaneidad se puede trabajar por tabla, ¿ya? Donde está el número de grifos, y aquí les establece aproximadamente el valor de K, ¿ya? Normalmente esto se hace para conexiones con menos de 30 grifos, con menos de 30 casas, por eso es que llega solamente hasta 30, ¿ya? Este caudal de simultaneidad se lo calcula dividiendo 1 entre la raíz cuadrada, ¿ya? Del número de total de grifos menos 1. Así es como sale el valor de K. Aquí ya está calculado mediante esta tabla que está dentro de la norma boliviana 689. Bueno, ahora vámonos a lo que es el diseño hidráulico. Para realizar ya el diseño hidráulico de las tuberías de las redes abiertas, ¿ya? Nosotros vamos a considerar los aspectos siguientes. Vamos a considerar que la distribución del caudal es uniforme a lo largo de la longitud de cada tramo, ¿ya? Las pérdidas de carga se determinan de acuerdo al caudal de cada tramo también. Cuando nosotros tenemos caudales puntales, que se llaman, llámense escuelas, hospitales, mercados, etcétera, esos deben ser considerados como un nudo, perdón, no mercado, supermercado, porque es una sola edificación. Los mercados es una extensión muy grande que no se la puede considerar como un solo nudo. Para el cálculo de ramales, se considera además un caudal mínimo de 0.10 litros por segundo. Eso es lo mínimo con el que van a trabajar, ¿ya? Existen muchas fórmulas. Las principales y más conocidas son las de Flamat, las de Darcy-Weisbach y las de Hazen-Williams. Nosotros vamos a trabajar con Hazen-Williams, ¿ya? Estas fórmulas de Hazen-Williams se desarrollan en 1900
1906, ¿ya? En realidad en 1906 se dan un montón de fórmulas empíricas, ecuaciones empíricas, ¿ya? Y la más exitosa es la de Hazen-Williams, justamente porque nos puede dar mediante fórmulas los cálculos directos. El método de Darcy utiliza unos ábacos y unas tablas que en algún momento pueden ocasionarnos algún tipo de confusión dentro de lo que es la obtención del número, el número de Darcy, ¿ya? La fórmula de Hazen-Williams sirve para tuberías rugosas, puede ser para régimen en transición o turbulento, y se recomienda para diámetros entre 50 y 3.500 milímetros, ¿ya? Ahora, la velocidad viene calculada de esta manera, 0,849 por el coeficiente de Hazen-Williams por el radio hidráulico elevado a 0,63 por la pérdida de carga unitaria o gradiente hidráulico en metros por metro elevado a 0,54. ¿Ya? Ahora, este radio hidráulico es lo que vendría a ser un área de flujo o perímetro húmedo y está dado por esta fórmula, diámetro interno dividido entre 4. ¿Ya? Finalmente, si nosotros reemplazamos, llegamos a esta fórmula aquí, 0,355, coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro interno elevado a 0,63 por el gradiente hidráulico elevado a 0,54. Y esta es la fórmula con la que trabajaremos. ¿Ya? Ahora, el caudal se encuentra por medio de esta fórmula de acá, 0,2785 por el coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro interno elevado a 2,63 y por el gradiente hidráulico elevado a 0,54. Ahora, el coeficiente de Hazen-Williams es un coeficiente adicional, no tiene unidades, ¿ya? Está en función al material y a la antigüedad de la tubería. Normalmente estos son los materiales más utilizados y este es el coeficiente de Hazen-Williams con el que ustedes van a trabajar, ¿ya? Esto yo lo he sacado de un libro que para mí siempre ha sido una biblia dentro de lo que es hidráulica, que es el Manual de Hidráulica de Acevedo Neto. El material, fíjense que puede ser acero galvanizado, soldado, asbesto, cemento, hierro fundido. Aquí tiene nuevo a usado el hierro fundido dúctil con revestimiento de cemento y el plástico PVC. Para efectos de cálculo, en examen voy a decir con qué coeficiente de Hazen-Williams ustedes van a trabajar. Aquí yo les he puesto un ejemplo súper corto, ¿ya? Para que vean, digamos, cómo se trabaja en esta forma. Dice calcular el caudal que se puede llevar del tanque A al tanque B, como indica el gráfico. La tubería de PVC, y fíjense que aquí les dan un coeficiente de Hazen-Williams de 150, siendo que en la tabla dice 140. Este coeficiente de Hazen-Williams normalmente nos lo entrega el fabricante de la tubería, ¿ya? Y bueno, nosotros vamos a practicar con diferentes coeficientes por un tema de aprendizaje nada más. Y les están dando un diámetro de 4 pulgadas y les piden usar la fórmula de Hazen-Williams. Fíjense que aquí ustedes tienen un gradiente hidráulico o una diferencia de cotas de 90 menos 20, o sea, de 70. Ahora, los datos dicen 1000 metros, que vendría a ser 1 kilómetro. Aquí está, 1000 metros. El diámetro de la tubería, 4 pulgadas. 4 pulgadas tiene un diámetro de 100 milímetros. El delta H, la diferencia de altura, viene a ser 70 metros. Aquí está, 90 menos 20 son 70. Les están pidiendo el caudal y les dan el coeficiente de Hazen-Williams, ¿ya? Lo primero que siempre van a calcular, siempre, es la pérdida de carga por unidad de longitud de tubería. Ustedes saben que siempre la rugosidad,
diferentes imperfecciones, el uso de la tubería, los accesorios, nos producen esta llamada pérdida de carga, que no es más que la pérdida de fuerza, digamos, dentro de la tubería, dentro del flujo de las tuberías, ¿ya? Porque ofrece una especie de resistencia a la dirección con que está yendo el caudal. Entonces vamos a calcular, nos dicen que va a ser delta H dividido entre la longitud, vendría a ser 70 entre 1000, 0,07 metros por metro. Esa es la pérdida de carga por unidad de longitud. Aplicando la fórmula de Hazen-Williams, reemplazamos simplemente, sabemos que este coeficiente de Hazen-Williams es 150, el diámetro nominal de la tubería, 100 milímetros, y este 0,07 metros por metro. Bueno, a partir de ahí ya yo quiero que después ustedes, por favor, lo verifiquen, ¿ya? Fíjense, aquí les dicen con qué unidades ustedes van a trabajar, el diámetro interno en metros, la pérdida de carga en metros por metro, ¿ya? La longitud metro, el caudal les va a salir en metros cúbicos por segundo y la velocidad en metros sobre segundo, ¿ya? Aquí ya yo lo he transformado directamente a litros por segundo. Ahora, estos son, digamos, alguna recopilación de diferentes tablas de acuerdo al material, al tipo de tubería. No es solamente dependiendo de la tubería, también depende de la marca, ¿ya? Fíjense, cuando se trata de acero, ahí tienen el diámetro nominal, diámetro externo, el espesor, etcétera. Todo esto viene dado por fábrica. Se los muestro para que ustedes conozcan nada más. Aquí tienen uno más completito, ¿ya? Es una certificación de la norma boliviana, ¿ya? Con sello de IPNORCA, de la norma boliviana de calidad. Y los diferentes diámetros y las exteriores nominales y los interiores. Bueno, ahora llegamos al ejemplo que yo se los voy a explicar a grosso modo. Les voy a habilitar un video de esta explicación también, para que ustedes lo puedan ver con calma y lo vayan resolviendo. Desde ya les digo que tiene algunos errorcitos, pero están tiqueados para que ustedes los corrijan, ¿ya? Bueno, dice, se muestra, en la figura se muestra una red abierta y se desea diseñar el sistema de distribución de agua potable con tuberías de PVC, un coeficiente de Hazen-Williams de 140, donde se necesita saber la población proyectada a 20 años. Fíjense, lo primero que les están pidiendo es una proyección poblacional, una estimación, los caudales de consumo y las presiones residuales. La población actual tiene 5.505 habitantes con una tasa de crecimiento del 1.5% y la dotación es de 100 litros habitante día. Utilizar el método geométrico. ¿Para qué es que se utiliza el método geométrico? En esta pregunta, ¿qué es lo que se calcula con el método geométrico, chicos? La población proyectada a 20 años. Muy bien, la población proyectada. ¿Ya? Ahora, considere, dice, para el cálculo de caudales, un K1 de 1.2 y un K2 de 2. Ahí está, fíjense, tienen los niveles de 2.553 metros aquí tenemos una cota de 2.510, el tanque siempre con una cota superior a toda la red, ¿sí? Fíjense, la cota del tanque superior a todas las cotas, ¿ya? Tienen las longitudes, y nosotros vamos a determinar, como nos están pidiendo, los caudales de consumo y los diámetros. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo de la población mediante el método geométrico. Esta parte no la voy a volver a explicar porque me imagino que ustedes ya la han practicado, han dado primer parcial, entonces ya saben más o menos cómo se calcula. Ahí está, llegamos a una población final de 7.415 habitantes, que es lo que se ve 20 años. Ahora, los caudales de consumo, lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular el caudal medio,
Sabemos que la fórmula es población final por dotación final, dividido entre 86.400. Yo les había dicho en algún momento que si les dan una sola dotación y no les hablan de que es una dotación inicial, automáticamente nosotros vamos a tomarla como dotación final. Hacemos nuestro cálculo, ya nuestro caudal medio. Calculamos el caudal máximo diario multiplicando por el K1, que se los dieron como dato, y tienen la mayoración a 10.3 litros sobre segundo. Finalmente, calculamos el caudal máximo horario multiplicando el caudal el caudal máximo diario por K2, y llegamos a una mayoración de 20.6 litros por segundo. Y fíjense que es con este caudal máximo diario con el que nosotros vamos a calcular nuestra red abierta. Miren de 8.58 cómo se llega a 20.6. ¿Cómo lo vamos a calcular? Mediante nuestra fórmula de Hazen-Williams, ¿ya? Vamos a tomar el primer tramo. El primer tramo lo vamos a calcular del tanque al nudo 1. Ahí está, tiene una longitud de 300 metros. Con ese primer tramo nosotros vamos a calcular, digamos, los primeros diámetros. Tienen un caudal de 20.6 litros por segundo, lo transformamos a metros cúbicos por segundo, es el caudal máximo horario con el que vamos a entrar, 300 metros, y un delta H de 43 metros. Ahora, calculamos la pérdida de carga unitaria, dividiendo el delta H entre la longitud, y me sale 0.43 metros por metro, ¿ya? Ahora, para el cálculo del diámetro vamos a utilizar ya nuestra fórmula de Hazen-Williams. Nosotros sabemos cuánto es el caudal, es con el que estamos trabajando. Sabemos cuánto es el coeficiente Hazen-Williams y sabemos cuánto es la pérdida de carga unitaria. El único incógnita que tenemos es el diámetro, por lo tanto despejamos diámetro de esta fórmula, reemplazamos los datos y me va a salir 0,084 metros. Y llevándolo a pulgadas me va a salir 3.31 pulgadas. Diámetros comerciales, no hay 3,5 ni 3,31, hay desde 4 pulgadas, entonces nosotros vamos a tomar 4 pulgadas, con un diámetro nominal de 100 milímetros, ¿ok? Ahora, como ya tenemos el diámetro, vamos a calcular nuevamente la pérdida de carga, pero ya utilizando nuevamente la fórmula de Hazen-Williams. ¿Ok? Vamos a despejar aquí J, la pérdida de carga, y vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, tomando en cuenta ya el diámetro calculado. Y nos sale 0,063 metros por metro. Esta es la nueva pérdida de carga. ¿Hasta aquí todos han entendido? ¿No hay preguntas? Ok, sigamos entonces. Ahora, el gradiente va a ser delta H sobre L. Como ya yo sé que la pérdida de carga es 0,063 y yo sé cuánto vale L, entonces ya puedo encontrar esta delta H, que es la diferencia de alturas en las presiones, y me va a dar 18,9 metros. Por lo tanto, la presión en el nudo 1 va a ser el delta H, que yo calculé, menos esta que acabo de calcular, y me va a dar 24,1 metros de columna de agua. La norma dice que tiene que ser mayor a 10 metros de columna de agua, por lo tanto, cumplimos la norma. Verificamos la velocidad, caudal sobre área, el caudal 0,0206 dividido entre pi por diámetro al cuadrado entre 4, y me sale 2.62 metros sobre segundo. La norma dice que tiene que ser mayor a 0.3 metros por segundo cuando se trata de poblaciones rurales, entonces cumplimos. Como hemos cumplido, entonces nos quedamos en este primer tramo con este diámetro de 4 pulgadas. Entonces acá va a ser el diámetro igual a 4 pulgadas. Ya sabemos
cuál va a ser la diferencia de presiones y todo. Ahora, este primer cálculo se hace para este tramo, que este tramo de alimentación a la red no entra dentro de la red de distribución. La red de distribución empieza aquí en el nudo 1, en el nodo 1. A partir de aquí, toda esta parte de acá ya es la red de distribución, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos hecho es calcular el diámetro para la tubería de alimentación, que va desde el tanque hasta el primer nudo. Ahora, a partir del nudo 1, nosotros vamos a calcular el caudal unitario, sin tomar en cuenta la longitud virtual. ¿Por qué dice acá sin tomar en cuenta la longitud virtual? Porque en el esquema que yo les he dado, yo no les estoy diciendo si esto alimenta a un lado o a los dos lados. Simplemente les he dado esquematizado con las longitudes reales. Como no existe ese dato de que alimenta a ambos lados, entonces no las vamos a tomar en cuenta las longitudes virtuales, vamos directamente con las longitudes reales. ¿Estamos bien? Ahora, la longitud total, la sumatoria de longitud total va a ser de 440 metros de todos los tramos, la sumatoria de todos los tramos, sin tomar en cuenta el tramo de alimentación. O sea, estos 300 metros, nosotros no los tomamos en cuenta. Ahora, calculamos el caudal unitario. El caudal unitario va a ser el caudal máximo horario dividido entre la sumatoria de todos los tramos y me va a dar 0,0468 litros por segundo por metro. Ese es el caudal unitario. Ahora vamos a calcular el caudal para cada uno de los tramos. Fíjense en el caudal de 1 a 2, del nodo 1 al nodo 2. Aquí nosotros tenemos una longitud de 120. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar este caudal unitario por 120 y me sale 5,61 litros por segundo, que es el caudal que va a transportar el tramo 1 a 2. Hacemos lo propio con cada uno de los tramos y multiplicamos el caudal unitario por la longitud del tramo, ¿ya? Y nos va a salir el caudal de cada tramo. ¿Está bien? Ahora, vámonos, empecemos con el tramo 1 a 2. En el tramo 1 a 2, ¿qué datos tenemos? La longitud de 120 y tenemos una diferencia, una delta H. Ratín. No sé por qué entran a esta hora, lo único que hacen es perjudicarme. Del nodo 1 al nodo 2 tenemos una delta H de 2510 menos 2508 me va a dar 2 metros. Vamos a mirar. Fíjense, cabalingo, ¿no ves? Una delta H, una diferencia de altura de 2 metros. Tengo el caudal de ese tramo, que lo acabo de calcular aquí, 5,61 litros por segundo, lo transformé a metros cúbicos por segundo, y una longitud de 120 metros. Sigo los mismos pasos que hice en el anterior. Calculo esta pérdida de carga unitaria, delta H entre L, y me da 0,017 metros por metro. Con esto calculo el diámetro, ¿ya? Utilizando la fórmula de Hazen-Williams, que ustedes saben cómo, y me va a dar 0,079 metros, que llevando a pulgadas es 3,07. Siempre se toma un diámetro mayor que sea comercial. El diámetro comercial es de 4 pulgadas y eso nos lleva a 100 milímetros de diámetro nominal. Ya teniendo el diámetro, calculamos la nueva pérdida de carga con la misma Hazen-Williams, igual que esta la utilizamos la de Hazen-Williams, ¿ya? Y encontramos que es 0,0057 metros por metro. El diámetro, nosotros
una vez ya tenemos esta nueva pérdida de carga, nosotros sabemos que esto es delta H entre L, y calculamos esta delta H, que va a ser la diferencia de presiones, de acuerdo a estas pérdidas de carga, y nos da 0,684, ¿ya? Ahora, la presión en el nudo 2 va a ser entonces igual a la presión en el nudo 1, fíjense que arrastra, la presión en el nodo acá, va a ser la presión en el nodo 1 más las dos diferencias de presiones que tenemos. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no? Ay, no, me pasé, perdón. Ya, entonces va a ser la diferencia de presión más delta H menos este delta H, ¿ya? Y me va a salir 2542, que es mayor a 10 metros de columna de agua, por lo tanto cumple, ¿ok? La velocidad la verifico y me sale mayor a 0.3, entonces también queda verificado y nos podemos quedar con ese diámetro. Para el 1 al 3, ustedes hacen exactamente lo mismo. Ahora, fíjense que de 1 a 2 nosotros trabajábamos con el caudal solo de ese tramo. De 1 a 2 trabajábamos solo con el caudal de ese tramo. ¿Qué pasa con el caudal de 1 a 3? De 1 a 3, el caudal, fíjense, voy a volver, tengan en mente esto. Fíjense que para el caudal de 1 a 3 se suma el caudal de 3 a 4 más el caudal de 3 a 5 más el caudal de 1 a 3. Es decir, si volvemos al gráfico, sumamos de 1 a 3 más de 3 a 4 más de 3 a 5. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sumarle los otros caudales? Porque ese tramo, como viene, más o menos es este, ¿no? Así. Este tramo de 1 a 3 tiene que llevar agua suficiente para alimentar esta rama y para alimentar esta otra rama. Por eso es que a este caudal de 1 a 3 se le suman estas dos ramas de acá. ¿Está bien? Y este va a ser el caudal con el que nosotros trabajemos. Hacemos el mismo procedimiento, encontramos nuestros diámetros, la nueva pérdida de carga, aplicamos la fórmula, ¿ya? La presión en el nodo 3 va a ser la presión en el nodo 1, que van arrastrando, o sea, se arrastra la presión de acá, aquí en este nodo entra la presión de 3, más las otras dos pérdidas de carga. ¿Ya? Verificamos y verificamos la velocidad. Aquí, fíjense que yo le pongo diámetro nominal 75 milímetros. Lo saqué de una tabla y no me di cuenta que era otro material, no era PVC. Así que tuve este error de taipeo por fijarme mal en una tabla. En realidad aquí ustedes lo van a recalcular con un diámetro de 80, por favor, ¿ya? Lo recalculan con un diámetro de 80 para que verifiquen estos dos. Y de 3 a 5 también el mismo errorcito, que miré la tabla equivocada en mi apuro, y todos los semestres digo que lo voy a arreglar y nunca la arreglo al final. Pero ya ustedes, por favor, aquí se los he puesto a revisar diámetros nominales de 80, o sea que aquí ustedes van a trabajar con 80, ¿ya? Y verifican hasta el final para ver si les sirve ese diámetro. Ahora, aquí están los resultados, ¿ya? Del sistema de agua potable. Fíjense de dónde sale esta línea piezométrica. Aquí, vámonos al nodo 1. Fíjense, cota de terreno 2510, dice. Vamos a ver, cota de terreno. Vamos al gráfico. 2500, exactamente. Ahora, ¿cuál llega a ser la presión en el nodo 1? 24,1, ¿no es cierto? Ahora, ay, perdón. Aquí nosotros tenemos, perdón, se me salió voy a volver a entrar esa última, ¿ya?
ahí. Estamos ahí. Tenemos esta cota de terreno de 2510 y acuérdense que habíamos dicho que aquí había una presión resultante en el nodo 1 de 24,1. Entonces a este 2510 le sumamos 24,1 y nos va a salir 2534,1, que es la presión, ¿ya?, manométrica que se tiene acá. Lo propio hacen con cada uno de los nodos y ustedes aquí tienen las líneas piezométricas de presión. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Creo que está bastante claro, ¿no? Es un ejemplo que he intentado ponerle los pasos tal cual, y como les digo, dada el horario y que muchos no se han podido conectar, les voy a compartir la grabación de la explicación del ejercicio en este momento en el Classroom. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que les voy a compartir dentro de las instrucciones, les dicen que tienen un resumen de la parte teórica y les piden calcular nuevamente la red abierta con otros datos que se les está dando ahí. Así que, por favor, háganla su tarea. Esta va a ser para el día viernes 10 de diciembre, ¿ya? La estoy asignando en estos momentos. Y les voy a pedir que la hagan con detenimiento porque la próxima clase ya nosotros directamente vamos a avanzar un poquito de red cerrada y ya darían parcial. ¿Para cuándo les puse el segundo parcial? ¿Se acuerdan? Voy a tener que fijarme. Para el 16, ingeniera. El 16, ingeniera. Está para el 16. Ok. Entonces, nos veríamos, miren, pues yo lo había puesto al final de sanitaria. Para el 7 de diciembre, pensando que se iba a entregar notas en diciembre. Pero con lo que han ampliado hasta el 17 de enero podemos respirar un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, yo el día martes nos vemos para que la teoría de todo lo que son redes cerradas, ¿ya? El día jueves, yo creo que ya yo les voy a dar el proyecto con el que ustedes se van a quedar trabajando en esa semana que yo no voy a estar. ¿Ok? Y el 16, ya ustedes saben que se habilita automáticamente el parcial en el Classroom. Yo lo voy a dejar todo programado y todo planificado para que no pierda tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, listo. Ya está todo publicado. Les agradezco la atención y nos vemos. Y en un futuro a ver si a las chicas las veo en la Asociación Femenina de Ingeniería. Chau, chau.